Buenos días, iglesia. Y feliz año nuevo, 2026. Hay muchos que no estabais el domingo pasado, así que no os lo pude decir, pero os lo digo este domingo. Feliz año nuevo 2026, feliz, bendecido y santificado 2026. Me encanta poder estar aquí con vosotros y dejadme empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez has sentido que Dios ha empezado algo en tu vida, pero lo ha dejado a medias? ¿Alguna vez has sentido que Dios ha empezado algo en tu vida, pero lo ha dejado a medias? Como si tu fe o tu carácter o tu historia estuvieran en modo borrador todavía. La buena noticia de Filipenses es que Dios no abandona lo que Él empieza. Como os decía el domingo pasado, Jesús no ha terminado de edificar su iglesia y creo firmemente que la está refinando, la está reviviendo también y está haciéndolo a su remanente de creyentes redimidos. Como he compartido en tantas ocasiones, y creo que Dulce lo dijo también la semana pasada, la iglesia es el plan A de Dios, no hay plan B. A nivel individual todos cometemos errores y todos, como siempre, nos falta algo, pero Dios ha prometido que va a terminar en nosotros lo que Él ha empezado. Y esto es una buena noticia, porque si Dios solamente trabajara con la gente que ya es como debería de ser, entonces este lugar en el día de hoy estaría vacío, empezando por aquí, por el púlpito. Me gustaría que hoy pudiéramos irnos de aquí con esto en nuestro corazón, que Dios perfeccionará su obra en nosotros mientras nosotros colaboramos con Él en su obra. No cuando nosotros tengamos todo resuelto, sino mientras caminamos con Él. Estoy muy contento, porque tal como tenéis ahí en la pantalla, hoy empezamos una nueva serie de predicaciones que se titula Vivir es Cristo. Y vamos a estar predicando toda esa carta del apóstol Pablo a los filipenses hasta el final del mes de abril. Y a Filipenses se le conoce por ser una de las cartas más personales del apóstol Pablo. Y puede ser que sea la más citada en toda la Biblia. Y os comparto, creo que no están ahí en la pantalla, pero os comparto algunos de los grandes hits que encontramos en esta carta. Y seguro que muchos la conocéis. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 2 del 10 al 11. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Filipenses 3:13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que queda adelante. Y Filipenses 4:13, puede que sea el versículo más malinterpretado y más sacado de contexto de toda la historia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes? Yo pensaba cuando era adolescente, cuando iba al instituto, yo decía, no voy a estudiar, pero como soy cristiano, antes del examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a ver, suspendí 9 en primero de bachillerato. Por el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es porque no sea verdad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es porque no se usa de esa manera. No se aplica así. Cuando vamos a estudiar un libro o una carta, nos ayuda mucho a conocer un poco del trasfondo. Y esto nos va a permitir entender las circunstancias bajo las que, en este caso, el apóstol Pablo escribe estas palabras que vamos a escuchar. Y de esa manera podremos hacer una mejor aplicación también para nuestras vidas. El nombre de Filipenses viene de una ciudad llamada Filipos, en lo que hoy es Grecia. Como es una carta, la intención del autor es que podamos leer la carta de arriba abajo, desde el principio hasta el final, leer la carta entera. Así que mi recomendación, como os decía, de aquí hasta finales del mes de abril, es que cada semana podáis leer por lo menos
un par de veces esta carta a los filipenses. Son solamente cuatro capítulos. El apóstol Pablo estaba en la prisión en Roma cuando él escribe estas palabras. Así que sus pensamientos están llenos de agradecimiento por la generosidad y el compañerismo de los creyentes filipenses. La manera en la que Dios llevó al apóstol Pablo a Filipos es una pasada, y me gustaría que nos adentráramos en esta historia para tener bien este trasfondo para lo que vamos a compartir en el día de hoy. No sé si recordáis, pero fue una manera fascinante en la que Dios cerró una puerta, pero abrió otras puertas. Esto sí lo tenéis en la pantalla, también en la Biblia, por supuesto, en Hechos capítulo 16, versículos del 9 al 10. Vamos a ver la manera en la que Pablo llega a Filipos. Dice así: durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuviera la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. De esta manera es que el apóstol Pablo llega a Macedonia, llega a Filipos, por una visión que él tiene, que le da el Señor. Y una vez que llegan, Pablo y su equipo se encuentran con una mujer de negocios, una mujer llamada Lidia, una mujer de negocios muy exitosa. Ella fue la primera, o por lo menos la primera que tenemos registrada en convertirse a Cristo en Europa, y en convertirse también en un pilar en esta asamblea de Filipos. Después de ser bautizada, esta mujer abrió las puertas de su casa para el ministerio. Ahora, después de que Lidia y otros miembros de su casa fueran salvos, Pablo y sus compañeros conocen a una joven esclava que se dedicaba a la adivinación. Y Pablo se dio cuenta de que ella estaba esclavizada por el diablo, es decir, que las predicciones que ella hacía era porque tenía un espíritu maligno adentro. Así que lo que hace Pablo es expulsa el espíritu que tiene esta chica joven. Y claro, esto causa tal revuelo, especialmente para los dueños de la esclava, que Pablo y Silas no era su mujer, ni era una mujer, era un hombre. Pablo y Silas fueron encarcelados. Y fueron arrestados y encarcelados. ¿Por qué causó ese revuelo? Claro, estos dueños tenían a esta esclava poniéndola a adivinar ahí todo el día, y ellos cobraban de lo que esa chica iba adivinando. Cuando se le expulsa ese espíritu maligno que ella tenía dentro, se les acabó el negocio a aquellos dos. Y entonces hacen arrestar y encarcelar al apóstol Pablo y a Silas. Pero a la medianoche, mientras Pablo y Silas estaban cantando himnos en la prisión, qué locos, ¿no? Están encarcelados y están cantando himnos. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer lo mismo? Creo que tenemos un montón de aplicaciones y de ejemplos en el texto que estamos viendo en el día de hoy. Pero ¿cuántos de nosotros en momentos de aflicción, en momentos en los que, aunque no sea una prisión literal, pero una prisión espiritual, una prisión de cualquier otro tipo, emocional o lo que sea, uno se pone a cantar y a cantar himnos? Pues Pablo y Silas están cantando, y están cantando a medianoche, y de repente un terremoto sacude la prisión y abre las puertas de ese lugar donde ellos estaban. El carcelero que tenía a Pablo y a Silas bajo su custodia se asusta, y entonces les hace una pregunta a Pablo y a Silas, una pregunta que creo que muchos de nosotros deberíamos hacernos también, si es que no lo hemos hecho. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta está muy clara en el versículo 31. Seguimos en Hechos 16, versículo 31. Le responden: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia seréis salvos. Al igual que Lidia, también su familia llegó a ser salva por la fe en Jesús. Y ellos también siguieron al Señor en el bautismo de creyentes. El versículo 34 nos dice que se llenaron de alegría porque Jesús había entrado en sus vidas. Y leemos esto: el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Y en el versículo 40 leemos que Pablo y Silas de nuevo salieron a casa de Lidia para animar a los creyentes a seguir creciendo en la fe. Y esto lo hacen antes de marcharse de la ciudad de Filipos. Y dice así el versículo 40: al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos
y los animaron. Y dice que después se fueron. Ahora, el apóstol Pablo visitó esta iglesia unos 10 años después aproximadamente y luego les escribe esta carta tan personal y tan afectuosa, ¿no? Esta carta, como os decía, es la que tenemos en nuestras Biblias, conocida como la carta a los Filipenses. Así que con este pequeño trasfondo, ahora sí vamos a por nuestro texto en el día de hoy. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 6. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones, por todos vosotros, siempre oro con alegría, porque habéis participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este pasaje, este texto nos enseña por lo menos 6 cosas, por lo menos 6 verdades acerca de nuestra identidad y de nuestro propósito. Vamos con la primera. La primera es que somos siervos y santos. Esta semana estábamos jugando con Aitana un juego que le trajeron, ¿no hay niños? ¿No? Un juego que le trajeron los reyes, que son los padres. Y ella misma lo ha dicho, ya nos dijo, tranquilos que ya lo sé. Y bueno, estamos jugando un juego muy divertido que se llama El Mentiroso. No sé si Dulce se acuerda. Y jugando este juego del mentiroso es un juego que tienes unas gafas que no tienen cristal y tiene una nariz. Entonces se trata de pillar al mentiroso en el juego, ¿no? Y cuando pierdes te vas poniendo una nariz hasta que la nariz crece y se hace larga, ¿no? Pero en un momento estamos Dulce y yo mirándonos y estamos riéndonos y la verdad que nos estamos burlando de Aitana, pero bien. Y ella se dio cuenta que nos estábamos burlando de ella y nos hacía preguntas y no le hacíamos caso porque nos entró la risa y seguíamos burlando y seguíamos riéndonos. Y entonces se quitó las gafas, las tiró encima de la mesa, se fue a un rincón, se cruzó los brazos y le dijimos, Aitana, ¿qué te pasa? Y dijo, es que nadie me atiende, nadie me hace caso. Pobrecita, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que a todos nos gustan que nos atiendan. A todos nos gusta que nos hagan caso, ¿cierto? Es súper interesante, en el versículo 1, Pablo no se identifica a sí mismo como apóstol o como el gran plantador de iglesias. Él se llama a sí mismo y a Timoteo siervos. Y esta palabra significa literalmente esclavos y se refiere a alguien que está tan ligado a otro que su voluntad queda totalmente consumida en la voluntad del otro. Recuerdo una ocasión, estaba con mi suegro en un auditorio enorme, un auditorio en el que habían unas 3 o 4 mil personas y yo estaba acompañando a mi suegro. Ese día no prediqué, estaba solamente acompañándole y mi suegro estaba delante de esta gran multitud, de esta gran audiencia, pero me hicieron subir al escenario. El escenario, no os miento, el escenario creo que era como toda esta nave, ese era el escenario. Imaginaos pues luego toda la multitud, las 3.000, 4.000 personas, en el escenario había unos sofás que yo no había visto, al fondo del escenario, y nos hicieron sentar en esos sofás y estábamos en esos sofás sentados. Y se acercó el muchacho que presentaba el evento mientras estaba el grupo de alabanza y le preguntaron a mi suegro, hermano, ¿cómo lo presentamos? ¿Como apóstol, como doctor, como misionero, como maestro? Y mi suegro, como enfadado, le dijo, siervo de Cristo, y me queda grande. Y yo me asusté. Imaginaos el pobre muchacho también. Y lo que pasa con algunas personas que son necias, y empezó mi suegro tenía que hablar en ese momento, y el tipo dice, aquí está con vosotros el hermano misionero, el apóstol y doctor Francisco Solórzano. ¿Para qué dijo eso? Bueno, lo que él me había dicho en el coche de camino que él iba a compartir y predicar, no dijo nada de eso. Empezó hablándoles de ser siervos de Cristo. ¿Y qué significa ser siervos de Cristo? Si somos creyentes, si eres creyente, acepta el hecho de que eres un siervo del Salvador. Tú y yo le pertenecemos y por lo tanto debemos servirle a Él y a su voluntad por el resto de nuestras vidas. No somos voluntarios que pueden ir y venir y montarnos nuestra propia agenda. Somos siervos llamados a servir con una lealtad inquebrantable y con una obediencia sin concesiones. Pero ojo, ser siervos no nos quita dignidad.
nos da un propósito, porque servimos no para ganar el amor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido. Tú y yo somos siervos y también somos santos. Lo dice así en la siguiente frase del versículo 1. A todos los santos en Cristo Jesús. Puede ser que a algunos les incomode este título, sobre todo aquellos que venís desde un trasfondo católico y os han enseñado que un santo es alguien que ha vivido una vida ejemplar, que ha realizado algunos milagros y que tiene que ser canonizado por el Papa de Roma. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todo aquel que ha nacido de nuevo es un santo. Eso significa que si te llamas Adrián, pues te puedes llamar San Adrián, ¿verdad? O si te llamas Tamara, puedes pedir a la gente que a partir de ahora te llame Santa Tamara. ¿Te imaginas eso? No, hombre, es broma. Pero la palabra de Dios nos dice que santo significa apartado. Apartado para Cristo. Por eso es que cada uno de los que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hemos sido apartados para Él. Por eso se nos llama santos. A todos los santos en Cristo Jesús que estáis en Vic. Y como somos santos, debemos poner en práctica nuestra posición actuando de manera santa al servir a los demás. Queridos, somos siervos y somos santos. Y esto nos lleva al segundo punto o a la segunda verdad que nos da identidad y propósito. Y es que somos posicionados en un lugar para sus propósitos. Lo vemos en la última parte del versículo 1. Dice que están en Filipos. El plan de Dios siempre ha sido que la iglesia local forme parte de una comunidad para que pueda tener un impacto en el reino. Somos una de las iglesias en Cataluña que existe para poder tener un impacto en todos los continentes de este mundo. Ahora, trayendo esto un poquito más cerca, esto significa que estás en tu vecindario, que tú vives donde vives, porque tienes una razón, por una razón redentora, y que tu posición de trabajo o tu lugar en el instituto o en la universidad es una plataforma para que tú puedas vivir en misión. Porque, ¿y si no estás donde estás por casualidad, sino por comisión? ¿Y si no estás donde estás por casualidad, sino por comisión, porque has sido comisionado, has sido enviado a ese lugar de una manera especial? Fijaos en la siguiente frase. Dice, con los obispos y diáconos. Estamos destinados a ministrar en colaboración con los líderes, servidores llamados a dirigir la iglesia. La palabra obispo es la misma palabra que pastor también, y se refiere a aquellos que han sido encargados de ejercer un cuidado vigilante de la iglesia de Dios. En nuestro contexto, esta función la desempeña el equipo pastoral y el consejo de iglesia, que está formado por diáconos, por diaconisas, por cada uno de los miembros de los diferentes ministerios que se dan en la iglesia. Pero lo que me llama la atención es que eso demuestra que la iglesia primitiva o la primera iglesia estaba muy bien organizada, ¿no? Se organizó con relativa rapidez mediante el nombramiento de obispos, también de diáconos. En nuestro contexto también contamos con un equipo de administradores al que se le confían aspectos físicos o de las instalaciones de nuestro ministerio, como puede ser el equipo de logística y otros. La cuestión es que Dios nos tiene aquí a cada uno de nosotros para un momento como este, para un momento como el que estamos viviendo en el día de hoy. No importa si quieres estar en tu barrio o en tu escuela o en tu trabajo, estás donde estás porque Dios tiene un propósito sagrado para ti. Y Dios nos tiene a cada uno de nosotros aquí en Betel para que juntos podamos vivir en misión glorificando a Dios y haciendo discípulos de Jesús entre nuestros vecinos y también a nuestro alrededor en las naciones. Como siervos y santos somos posicionados en este lugar para sus propósitos. Dios perfeccionará su obra en nosotros mientras colaboramos con Él en su obra. La tercera verdad, es que se nos ha garantizado la gracia y la paz. Fijaos cómo termina el versículo 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. La gracia
es el favor inmerecido de Dios, demostrado cuando Jesucristo murió por nosotros en aquella cruz, cuando aún éramos pecadores. La gracia es recibir la bendición de Dios cuando en realidad merecemos su castigo. Por otro lado, la paz es el resultado de la reconciliación que Jesús logró entre nosotros y un Dios que es santo. La paz significa principalmente integridad al unir a aquellos que han estado en conflicto. Lo que me encanta es ver que tanto la gracia como la paz vienen de Dios. Si tú preguntas a tus conocidos, que no son creyentes obviamente, y les preguntas ¿qué es la paz?, vas a tener un montón de respuestas. Pero la más común es: la paz es la ausencia de conflicto. Que queda bonito, ¿no? Pero no es la verdad. No es verdad. La paz es la presencia de Dios. La paz es tener a Dios contigo. La paz proviene de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. Hace algún tiempo leí cada una de las cartas, el inicio de cada una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, y me sorprendió que en cada una de estas cartas que él escribe está el mismo saludo, un saludo que incluye gracia y paz de parte de Dios. En sus cartas a Timoteo también incluye, como vimos, misericordia. En las dos cartas del apóstol Pedro, él añade que la gracia y la paz se multipliquen para vosotros. La gracia es lo primero que nos viene de parte de Dios, y la paz es un don que fluye de esa gracia. Y hasta que no recibamos la gracia de Dios, no podemos entonces estar en paz con Él, ni tampoco con los demás. Sin la gracia de Dios no hay paz interior. Y donde no hay paz interior, cualquier ruido externo se convierte también en una amenaza. Y creo que esto es crucial en un mundo donde la violencia y el terror intentan robarnos la calma y secuestrar nuestra imaginación. Cuando el miedo grita, que la Iglesia pueda responder desde una paz más profunda. Una paz que no nace de la seguridad externa, sino de la presencia de Dios en nuestro interior. La verdad número 4, podemos tener gozo gracias a Jesús. En el versículo 3, Pablo está lleno de acción de gracias cada vez que él recuerda la fidelidad de los filipenses. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Creo que debemos seguir este mismo modelo. Cuando pienses en cualquier persona de la iglesia, da gracias a Dios por la singularidad, por la particularidad de cada uno, por cómo la gracia y la paz han impactado sus vidas, por cómo están viviendo su propósito en un lugar concreto y por cómo están sirviendo también como santos. Ahora, esto no es fácil de hacer, porque a muchos de nosotros nos resulta más fácil señalar los problemas de las personas mientras celebramos sus defectos. Pero sigamos el ejemplo de Pablo y demos gracias a Dios cada vez que nos recordemos de un hermano o de una hermana de la iglesia en Cristo, sea de los guapos, sea de los majos. Como me dijo alguien el domingo pasado. Alguien se preocupó el domingo pasado después que dije esto y me dijo: ¿yo soy de los majos o de los guapos? Y le dije: pregúntaselo a los hermanos de la iglesia. No me quiero meter en problemas o en más problemas. Ahora fijaos cómo ora el apóstol Pablo. Me encanta ver cómo Pablo ora. Creo que puede servirnos de mucho ejemplo para nosotros. En el versículo 4 dice: en todas mis oraciones por todos vosotros siempre oro con alegría. Siempre oro con alegría. Qué tremendo esto. No sé cuánto tiempo lleváis en la iglesia y cuántas veces os han asustado la gente orando a vuestro lado. Pero a mí me ha asustado la gente orando. No sé si os ha pasado, pero yo en reuniones de oración me ha dado miedo. Se me han puesto al lado a orar: ¡Padre, gracias! Y yo me quedo
A uno, no sé, a uno no se pasa igual, a mí me desconcentra esa situación. Cuando uno está en sintonía ahí con el Señor, escuchar una voz ahí de repente. Hay personas que aprovechan la oración para impresionar a los demás, que puede ser que lo consigan, o para impresionar a Dios, que eso ya te digo yo que no lo van a conseguir. Pero hay un modelo de oración o una actitud en la oración que me llama mucho la atención. Pablo oraba con alegría. Qué increíble, con alegría. Siempre oro con alegría. Siempre, en cada oración, él ora por todos ellos. Y la palabra siempre está en tiempo presente. Significa que él ora continuamente por ellos y lo hace con alegría. Una de estas mañanas de la semana pasada leí toda la carta a los filipenses y me fijé en algo y subrayé ahí que la palabra alegría, por lo menos en la NBI que estoy utilizando en estos días, la palabra alegría, gozo, regocijarse, alegrarse, aparece 17 veces. Y aunque el gozo es un tema recurrente en esta carta, cuando le dije a alguien de la iglesia, mira, estoy pensando, estoy orando y el Señor nos está llevando al equipo de predicadores a predicar acerca de la carta a los filipenses y me dijo, qué bueno, la carta del gozo. Y es cierto, es la carta del gozo, pero hay algo mucho más tremendo en todo esto. Aunque el gozo es ese tema recurrente y se utiliza en Filipenses más que en cualquier otra carta, el pensamiento más destacado del apóstol Pablo en toda la carta no es el gozo, sino es Jesús. Solamente el nombre de Jesús se utiliza 17 veces ya en este primer capítulo. Y como Pablo estaba tan centrado en Jesús y quería conocerlo cada vez más, él fue capaz de experimentar este gozo, aun cuando estaba en una prisión sucia y deprimente. Porque estar lleno del Redentor es estar lleno de regocijo. El gozo no depende de dónde estás. Depende de a quién estás mirando. Por eso decimos que aceptar, recibir a Jesús es experimentar gozo. Porque Dios perfeccionará su obra en nosotros mientras colaboramos con Él en su obra. Y esto nos lleva a la quinta verdad. Somos compañeros los unos de los otros en el Evangelio. El gozo es el fruto de conocer a Jesús y también está relacionado con el progreso del Evangelio. Cuando el apóstol se entera de que la palabra de Dios se difunde con poder, dice que se llena de alegría. Versículo 5, porque habéis participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra participado es la palabra que a menudo se traduce como comunión, común unión. Para algunos de nosotros, la comunión significa tomar café y conversar algunas cosas, pero la comunión es más que eso. La palabra tiene un significado mucho más profundo, ya que nos transmite la idea de participar, pero participar también con un propósito. Así que os diría que la verdadera comunión cristiana significa compartir la misma visión de llevar el Evangelio al mundo y luego invertir de manera personal para que eso suceda, haciendo lo que sea necesario para difundir el mensaje que cambia vidas hasta los confines de la tierra. Hablando acerca de eso, se escucha ya el rumor por ahí, algunos le están diciendo, están animados con esto. Estamos pensando en tener un viaje misionero a Guatemala. Y si puede ser, a algunos nos gustaría ir este verano. Así que desde ya os animo a que podáis ir pensando en eso, a ver quién se anima a venir o quién dice, me gustaría ir, pero no puedo ir, pero quiero colaborar de alguna manera. Así que en las próximas semanas daremos más detalles, ¿no? Algunos van a poder ir, algunos van a enviar y otros van a estar orando, pero en el Evangelio no hay espectadores. Dios perfeccionará su obra en nosotros mientras colaboramos con Él en su obra. Y ya nos acercamos a la última verdad sobre nuestra identidad y propósito. Y me encanta hablar de este último punto y que aparezca en este orden también en la palabra. La última verdad es que todos estamos en proceso. Somos compañeros y también estamos en proceso. Si aún no has memorizado Filipenses capítulo 1, versículo 6, te animo a que lo hagas. Estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. ¿Qué? Hasta el día de Cristo Jesús. La frase estoy convencido
significa que el apóstol Pablo está completamente persuadido, completamente convencido, más allá de cualquier duda. Si hoy sientes que no estás acabado, que estás inacabado, que estás frustrado, que tu crecimiento es lento de alguna forma, no es que estás fallando, es que estás en proceso. Y Dios no abandona los proyectos que Él ama. Y es que nuestra confianza es que Dios completará su obra en nosotros de una manera profunda, de una manera personal, de una manera poderosa también. Esta semana leía el Salmo 57 y se hace eco de esta certeza. Dice el Salmo 57, versículo 2, clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Lo tenéis ahí también en la pantalla, están los dos salmos. Salmo 57, 2 y Salmo 138, versículo 8. El Salmo 138 dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Cuántos os alegráis de eso? Yo me alegré muchísimo cuando leí este salmo esta semana. El Señor cumplirá en mí su propósito. Y eso me dice que Dios siempre termina aquello que Él empieza. Muchas veces cuando hablo con algunos de los jóvenes en la iglesia, me doy cuenta que una de las cosas que más cargan en su mochila de la vida es frustración. Y cuando empieza uno a escarbar de alguna manera, ¿de dónde viene esta frustración? A la mayoría les viene de empezar cosas y no acabarlas. Es que empecé a estudiar tal curso de tal cosa, a la mitad lo dejó, ¡pum!, una cosa más. Es que me he apuntado al gimnasio y no voy, ¡pum!, otra cosa más. Haz como yo, no te apuntes y no vayas. Pero, ¿sabes? Y la gente va haciendo cosas y dejándolas a medio, ¿no? Clases de piano, no voy. Clases de guitarra, no voy. Voy a hacer tal devocional que dura 1 hora y media todos los días. Hago el primer día 1 hora y media, el segundo 1 hora y cuarto, el tercero 1 hora, el cuarto 45 minutos, el quinto 30, el sexto 20, el séptimo 10 minutos, ya lo he abandonado. ¡Pum!, otra frustración. Y así con todas las cosas en nuestra vida. Y vamos cargando y vamos llenando esa mochila de frustraciones, porque no empezamos y no terminamos las cosas. Si empiezas algo, termínalo. Lo que nos dice Dios cuando dice que nos brinda su apoyo, que Él cumplirá en nosotros su propósito, concretamente implica 3 aspectos. Uno es que Dios comienza su obra en nosotros. Dios es el que comienza su obra en nosotros. Y esto es la palabra teológica para justificación. Es decir, Dios toma la iniciativa al iniciar su obra en nosotros. En la conversión de Lidia, en Hechos 16:14, dice, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. La segunda cosa es que Dios continúa su obra en nosotros. El término para esto es santificación, que significa ser progresivamente más santos, ser cada día más conformados a la imagen de su Hijo Jesús. La semana pasada os compartí un poquito acerca de este proceso de santificación. Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Y a menudo en los momentos difíciles, Él los utiliza para fortalecer nuestro carácter y fortalecer también nuestra fe. Dios comienza su obra en nosotros, Dios continúa su obra en nosotros, Dios completará su obra en nosotros. Este es el término teológico glorificación. Cuando nos presentemos ante Cristo, cuando nos presentemos ante Él cara a cara, estaremos completamente terminados o acabados, en el sentido de plenitud, de completados, totalmente conforme a su imagen. John Newton, aquel esclavista, aquel que solía comerciar con esclavos desde Inglaterra a Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, el que después hizo la letra de este himno tan famoso que muchos conocéis, sino que Máximo nombró eso, algo parecido en
en estas Navidades. Pero John Newton después escribió la letra de aquella canción Amazing Grace, o Sublime Gracia, y él escribió esto acerca de lo que os acabo de decir, acerca de que Dios completa su obra en nosotros. John Newton solía decir: no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que solía ser, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Me encanta esa frase. Dios completará su obra en nosotros mientras colaboramos con Él en su obra. Hoy hemos visto lo siguiente, que somos siervos y somos santos, que estamos posicionados en un lugar para sus propósitos, que se nos ha concedido gracia y paz, que podemos tener alegría, que podemos tener gozo gracias a Jesús, que somos compañeros en el Evangelio y que todos estamos en proceso. Todos estamos en proceso de construcción. Dios no ha terminado contigo y tampoco ha terminado con esta iglesia. Al empezar el día de hoy os he hecho una pregunta muy sencilla. Si alguna vez habíais sentido que Dios había dejado algo a medias en vuestra vida. Después de recorrer Filipenses capítulo 1 juntos, la respuesta creo que es clara, ¿no? Dios no empieza las cosas para después abandonarlas. El Dios que te llamó es el Dios que te sostiene. El Dios que inició su obra en ti es el Dios que la está perfeccionando, incluso ahora, en el día de hoy. Puede ser que hoy no estés donde te gustaría estar. Puede ser que te sientas en proceso, que te sientas inacabado, incluso desgastado o cansado. Pero estar en proceso no significa estar perdido. Significa que Dios todavía está aquí trabajando. ¿Amén? ¿Lo crees así también? Y esto no solamente es verdad para nosotros de una manera individual, es verdad también para nosotros como iglesia. ¿Sabes? En el próximo mes de febrero hará 50 años que está esta iglesia en la ciudad de Vic. La primera iglesia cristiana evangélica en la ciudad de Vic. Hace 50 años de manera legal, porque sabéis que con la dictadura franquista no se podían establecer iglesias si no estabas acogido a un régimen inglés o alemán. Pero de forma legal, el mes que viene se cumplen 50 años de esta iglesia. 50 años que Dios empezó una obra en esta ciudad y que no ha terminado todavía. Todavía hay vidas por alcanzar, todavía hay discípulos por formar, todavía hay corazones por restaurar, todavía hay mucha obra que tenemos que hacer, mucha obra por delante. Así que si hoy te preguntas si Dios ha terminado contigo, la respuesta es no, todavía no. Y si te preguntas si Dios ha terminado con esta iglesia, pues la respuesta también es la misma, es que no. Porque aquel que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.